Buenos días. Agua, muy importante para entender el cambio climático. Parto con esta imagen. Es el planeta donde todos vivimos. Estamos por aquí, uno puede ver que estamos ahí detrás de las nubes. Esta imagen es antigua, es del mes de diciembre del 72, entonces fue tomada por el Apolo 17 en el año 72. Es la primera fotografía del planeta que existe. Nunca demoró bastante tiempo, obviamente, poder tomar una fotografía, una sola imagen. Y en los años 70 esto se transformó en la imagen del mundo medioambiental, porque esto era la prueba de que existía un planeta primero que nada y segundo que era solo uno. No podíamos escapar al planeta siguiente en el sentido de que no había planeta B, teníamos que preocuparnos. La imagen se denominó como esta canica o esta bolita azul, porque un gran porcentaje de la superficie del planeta es agua. En el sentido, pensábamos que éramos muy ricos en términos de agua. Ahora, esta presentación va a partir con un poquitito de pesimismo, pero vamos a ir mejorando. Lo primero que puedo decir es que, aun cuando pensamos que hay muchísima agua, yo voy a hacer lo siguiente: voy a tomar toda el agua que existe en el planeta, todo, de los ríos, lagos, océanos, pero también los acuíferos, y también la vamos a poner en una forma esférica. Veamos qué pasa. Repentinamente el planeta ya no es azul, es gris o café o verdoso, dependiendo de cómo se vean los colores. Y toda el agua del mundo es esa esfera azul. Bueno, no es tan grande en realidad, es del tamaño de Estados Unidos. Ahora, ¿podemos hacer algo con esa agua? No, no se puede, porque el 71% de la superficie con lagos, acuíferos, como dije, y todo lo demás. Pero si uno realmente se fija en lo que podemos hacer o lo que se puede utilizar como humanidad, agua fresca o agua dulce, tenemos que fijarnos en ese punto más pequeño, que es del tamaño de Holanda. 0,5% del agua a nivel mundial, o de la disponibilidad de agua, eso es lo que podemos utilizar de esta agua. Entonces, en lugar de abundancia de agua, hay escasez de agua. Ahora, el cambio climático está al centro de esa escasez. La Organización Meteorológica Mundial, como ustedes saben, es una organización que plantea un reporte cada año sobre climatología. El año pasado me asusté cuando David Carson presentó el reporte diciendo que no sabíamos. El cambio climático de alguna forma nos saca de las gráficas que existen. El año pasado lo vimos nuevamente y este año otra vez. Los récords son aquellos récords que no nos interesan. No queremos ser el peor año o las peores tormentas, más devastación, más desesperación, más muerte, pero lo seguimos viendo. Más tormentas, olas de calor, sequías, y no sabemos dónde ir. La Organización Meteorológica Mundial, podemos confiar y nos dice que a eso tenemos que temerle. El agua está en el centro de toda esta discusión. El cambio climático y el agua están vinculados directamente. Un 90% de todos los desastres se relacionan con el agua. 40% de la población mundial está en riesgo, 20% por tener demasiada y 20% por no tener suficiente. Un 15% de nuestra economía en realidad es afectada por estos desastres, y la mitad de todos los acuíferos en el mundo, este oro azul que está en el suelo, la mitad de los acuíferos, en realidad están más allá de un punto de equilibrio. En el caso, se aplica para quienes son de gobierno y del ámbito legislativo, quienes son empresarios acá, hay un poquito más, quienes son de las ONG, universidades, quien no pertenece a ninguna categoría. ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Alguna vez escriben un correo electrónico y le piden asesoría al director o a un equipo diciendo: no, en realidad estamos más allá del punto de equilibrio? En realidad suena bastante abstracto. Imagínense recibir un correo de un equipo de trabajo, pero más allá de ese punto en realidad significa que la recuperación prácticamente es imposible. La mitad de los acuíferos del mundo están en tal condición, gracias a la intervención nuestra, de la humanidad, que en realidad están más allá de la posibilidad de reparación humana. Pero bueno, esto significa demasiado. Esto es una isla en el Pacífico. La casa de esta señora casi desapareció. En realidad, en este momento, el embajador me va a contar, en Holanda hay una exhibición en este momento. El Centro Cultural de la Moneda, que está ahí en el centro,
Sí, en el subterráneo, en el menos uno, hay una exhibición maravillosa, pero también nos habla de lo que provoca el cambio climático. Esta isla es una de las islas de Kiribati que va a desaparecer. El presidente o expresidente de Kiribati en realidad compró territorio en Nueva Zelanda. El ministro de Economía acaba de hablar de Nueva Zelanda. Es un país confiable. Él utilizó esa confianza para poder comprar una póliza de seguro para su gente. En caso, Kiribati de hecho podría desaparecer, como podemos ver en esta imagen, y no falta mucho para eso. Pero el agua se transforma en una razón para qué, para conflicto, cuando es muy poca, un conflicto de interés también, cuando todo el mundo tiene que luchar por conseguir una gota de agua, se vuelve casi imposible. Por esa razón, el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó a primeros ministros y presidentes del mundo, incluido mi primer ministro, a sumarse en un panel del agua a nivel mundial. Y ese panel demuestra que el agua está conectada nuevamente, como todos sabemos, con todo lo demás. Si no tenemos agua, no tenemos salud. Si no tenemos agua, tenemos conflictos de migración, por ejemplo. Eso se aplica a todo el mundo. Personas que tienen que caminar por horas a un pozo para poder obtener agua. Si hacemos llegar agua a esas comunidades, son de alguna forma lo que va a llevar al progreso a las comunidades y los niños van a poder ir al colegio. Entonces el agua en ese sentido y el manejo sólido del agua y generar equidad, calidad y avance o progreso y lo que es importante también para la salud. 5.000 personas mueren todos los días solamente por razones de salud que están directamente relacionadas con el agua y con el cambio climático. Estos impactos se vuelven cada vez más devastadores. Entonces tenemos que entender el agua y su conexión con los aspectos culturales, medioambientales, sociales y económicos. Y si entendemos eso, podemos valorarlo en todos los aspectos, no solamente a nivel financiero, sino que también a nivel cultural, social y ecológico. Y entender y valorar el manejo a toda escala, a nivel comunitario, en el ámbito de colaboración público-privada, a nivel nacional o a nivel de cuencas y a nivel internacional. El manejo del agua en una forma inclusiva y transparente es de importancia crítica para nuestra comprensión. El cambio climático, como he dicho, es como una especie de lupa. Es esta tremenda lupa que nos permite mirar el planeta y que hace que todo se vea más extremo, se vea más las inundaciones, mayores sequías, mayores periodos y más gente afectada. En realidad estos extremos se vuelven cada vez más extremos en lugares ya que son extremos. Lugares húmedos se vuelven más húmedos, lugares secos se vuelven más áridos. Lo vemos en Holanda, que en realidad hay una combinación. Tuvimos el peor invierno con inundaciones y tormentas y ahora tenemos el peor verano con sequía. Sí, claro, Holanda también puede ser seco y sí, por supuesto, eso impacta nuestra seguridad, nuestra salud. Se secan los diques, no tenemos agua para beber y es un tema de seguridad nacional. El cambio climático es un tema que afecta la seguridad nacional. Estas imágenes provienen de un informe, una investigación que se hizo hace 3 años y nos habla de qué forma el agua está conectada en todo el mundo. Fíjense arriba. Las dos cifras, el impacto de tener muy poca agua y el impacto de tener demasiada agua en los últimos 20 años. Uno podría decir y argumentar a la derecha de arriba que las inundaciones en realidad son muy democráticas, parece, ¿no? Toda nación tiene su inundación. Entonces significa, parece que todos recibimos el impacto, pero si bajan y se fijan en esta imagen, significa que el impacto de estas inundaciones está distribuido de forma no muy igualitaria. No todo el mundo recibe el mismo tipo de impacto. No, es Asia principalmente donde por la población que existe en realidad recibe un impacto mayor. Porque, bueno, gente pobre, gente vulnerable que vive en los peores lugares del mundo. Y exactamente esta gente vulnerable es la que recibe los peores golpes por estos eventos extremos. También les cuesta mucho más recuperarse. Por esa razón el G7 en el 2015 emitió un informe que es A New Climate for Peace.
en el fondo hablando de que este es un problema de estabilidad internacional y de seguridad nacional y que el agua está en el centro, en el corazón. Entender el agua significa que entendemos por qué se producen los flujos migratorios, por ejemplo, y por qué están aumentando. Ahora ya tenemos 25 millones de refugiados por clima. 25 millones. En el 2050 vamos a tener 250 millones de migrantes producto de causas climáticas. Eso es 10% de la población de África que va a estar emigrando. Chile tiene más o menos 17 millones de habitantes, ¿verdad? Como Holanda, que somos más o menos 17 millones. Imagínense, 1.7 millones de personas de su población que no sepan dónde van a poder vivir, escapando simplemente por el cambio climático. Y eso es por falta de agua o porque haya exceso de agua. Y estos refugiados climáticos se están produciendo en todo el planeta, pero en realidad también están más cerca en los lugares donde nosotros prosperamos, donde vivimos. Estos puntos calientes de migración se han concentrado y esos lugares que son vulnerables, por supuesto, luego migran, por ejemplo, hacia Europa. Ahora la Unión Europea está pensando al respecto. 25 millones, está pensando en los 25 millones, pero no 250 millones, porque obviamente asusta. Hay que prevenirlo, hay que evitarlo. Si le superponemos la urbanización, obviamente nos reunimos en las ciudades. Aquí es donde están las oportunidades y acá nos dirigimos. Más de un 50% de la población mundial ahora vive en zonas urbanas, prosperan, encuentran oportunidades, allá se van para tener mayor equidad y mayores oportunidades y prosperidad. Y al mismo tiempo, nuevamente, las ciudades se vuelven esos puntos calientes donde el cambio climático afecta de mayor manera y los vulnerables son aún más vulnerables en estas zonas urbanas. Y luego se producen las inundaciones en las ciudades y las ciudades se inundan con mayor frecuencia. Nuevamente estamos hablando de que ahí los vulnerables son los que resultan más afectados. El sudeste asiático fue afectado y ha sido afectado muchas veces. Y al mismo tiempo vemos que la urbanización se produce en los lugares más vulnerables, en las zonas costeras, cerca de los ríos, sin obviamente considerar ese desafío futuro. Si urbanizamos, si planificamos y diseñamos ciudades, no deberíamos mirar hacia atrás, sino que tenemos que mirar hacia adelante y plantear mejores soluciones. Eh, las pérdidas por inundaciones a nivel global en las zonas costeras en realidad va a aumentar en 10 veces a 52 mil millones al año. Imagínense, de hecho, pienso que es muchísimo dinero, cuesta incluso concebirlo. Y va a ser $1 billón, que es lo que va a estar en riesgo, de hecho. Entonces, estas cifras se van acumulando cada vez más. Y si nos fijamos en el informe de riesgo a nivel global, vemos los países que están en rojo, que en realidad se destacan en la imagen, y desafortunadamente Holanda y Chile están más o menos dentro de la misma lista del top 10, una lista de lo que uno no desea estar. No es como estar entre los 10 mejores para el fútbol a nivel mundial, es una historia distinta. No queremos competir en este informe sobre riesgo a nivel global. Estamos expuestos y hay algo que tenemos que manejar mediante políticas de mitigación, pero al mismo tiempo nos volvemos más vulnerables porque fallan las estrategias de adaptación en los contextos de riesgo que encontramos. En esto tenemos que trabajar. ¿Por qué? Muchas razones, pero una, por supuesto, es la economía. Son los activos los que están en riesgo. Stefan Hallagater presentó este informe hace un par de años, donde él evaluó en todo el mundo todos los activos que están en riesgo. A ustedes obviamente les interesa desde el punto de vista de sus carteras de inversión, me imagino. Si han invertido en el sudeste asiático, por ejemplo, sus inversiones están en riesgo. Si son parte del top 10 a nivel mundial, si han invertido en la costa este de los Estados Unidos, por ejemplo, pasa lo mismo. Fíjense, en la zona de Miami está a la cabeza de la lista con 278 mil millones de dólares, pero hay otros lugares, si han invertido, por ejemplo, en Holanda, también corren riesgo. ¿Se fijan esos círculos rojos en Europa? Ahí está Holanda dentro de eso. Ámsterdam es el número 9. Rotterdam y lo que está entre medio son número 12. Significa que Holanda, por supuesto, está dentro de los top 4, top 5 de esta escala de riesgo. Los activos están en riesgo, es decir, ahí es cuando uno le duele la billetera, por decirlo así. Pero algo falta en este cuadro en realidad. Fíjense en África, 2050, África se habrá duplicado en tamaño, el doble de población, pero no veo demasiados círculos rojos en África. Ahora, ¿por qué?
Por supuesto, las vidas en África no valen lo mismo, quizás. Entonces, si el dinero es el único determinante de cambio, piense en las diferentes regiones, en las diferentes razones, pero si el dinero es el único determinante de las vidas, en realidad, por supuesto, los pobres van a perder. Los riesgos de inundaciones en ciudades y en todo el mundo están no son equitativas, es decir, si no nos preocupamos de todo el mundo, y en realidad como el caso de las Naciones Unidas, sin dejar a nadie atrás, la gente efectivamente va a quedar atrás. Los vulnerables del mundo van a sufrir mucho para poder recuperarse. Sabemos, conocemos el Foro Económico Mundial, quizá no vamos a Davos todos los años, o quizás ustedes sí van, es un gran lugar, hay nieve todavía, a menos que vaya cambiando demasiado el clima. En realidad, en el foro se presenta este reporte de riesgo todos los años, en la edición número 13 ya. Y el agua siempre está entre los 5 temas más importantes, pero la parte interesante del informe de riesgo tiene dos caras. A la izquierda de la diapositiva vemos que la probabilidad y el impacto de todos los riesgos va aumentando. Entonces, mañana va a haber más y va a ser peor, más riesgo medioambiental, humano, económico, ecológico, etcétera, ataques cibernéticos, guerras, sequías, inundaciones, etcétera, etcétera, y el impacto es peor, es decir, crece, se siente mucho más. En realidad no es como para quedarse dormido leyendo esto. Si tienen niños o nietos y los van a hacer dormir, y les preguntan, oye, mira, ¿lo pasaste bien? Y la hija o la nieta dice, sí, 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 lo pasé bien. En realidad es mejor porque mañana va a estar peor la cosa. Eso no es lo que queremos, obviamente. Queremos poder decir a nuestros niños, a nuestros nietos, que mañana va a ser mejor, ¿verdad? Pero en este momento, la historia que contamos todos no es así, pero existe la oportunidad. Tenemos una pesadilla a la izquierda, pero en realidad también hay un sueño posible a la derecha. El informe nos dice que todos estos riesgos están conectados, están vinculados. Mm, tómese las manos con su vecino, con quien está al lado. ¿Estamos listos? Da susto, ¿no? Inténtenlo, hay que tomarse las manos. Muy bien, sí, se puede. Tómense las manos. Muchas gracias. Imaginen que todo está conectado, así, tal como estamos aquí. ¿Cómo se sienten? A ver. Empoderados, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, en realidad uno se toma de la mano con los que conocemos, pero también tenemos que tomar la mano de aquellos que no conocemos. Eso da un poco más de susto, ¿no es cierto? Pero se siente bien igual hacerlo. Sí, tomarse de las manos, porque todo está conectado. Y en esta conexión está la solución también. Si pensamos respecto de nuestro futuro en forma más integral, si pensamos respecto de las razones que están detrás de estos riesgos en una forma más integral y holística, podemos encontrar mediante la colaboración mejores soluciones. Entonces, aun cuando hay una pesadilla en este reporte de riesgo, también existe un sueño. Un sueño de que efectivamente se puede concretar una realidad sólida, real. Pero todavía nos falta. Aquí estamos. Y este es el futuro. Ahora, yo hablo mucho con gente como yo, de 50 y tantos años, blanco, hombre, aburrido, en realidad temeroso de un futuro incierto, y cuando les muestro esta diapositiva se asustan aún más. Por supuesto, hay una categoría de personas que dicen, bueno, en los años 50, ahí es cuando se eligió el señor Trump, porque ese fue el año en que las cosas todavía eran sencillas. Pero si pensamos en lo que uno quiere para sus niños, a veces uno piensa, ojalá fuese sencillo todo. Pero olvídense, cada vez que trabajo con jóvenes y con la gente brillante y la gente que no conozco, ellos dicen, este es mi futuro, este es nuestro futuro, este es el futuro en el que vamos a trabajar o en el que queremos trabajar. Nosotros podemos conectar estos puntos, nosotros vamos a tomarnos de las manos, dicen. Pero para eso hay un desafío, porque hay una desconexión entre ese pasado y este futuro, porque son demasiado distintos. Es como este juego. ¿Conocen ese juego, no? Entretenido, todo el mundo conoce este juego. El que lo inventó ganó un premio Nobel, supongo. Yo lo utilizo como una especie de metáfora, aun cuando en Holanda, en la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería, lo utilizamos como una herramienta de evaluación. Si se resuelve en un minuto, la persona entra, y si uno juega todo el día sin poder lograrlo, hay que estudiar sociología, creo yo. Pero lo utilizo como metáfora en realidad. Desarrollamos un sistema
esta caja que produce soluciones, pero también soluciones que tienen que poder entrar. Si nos fijamos en el mundo y los objetivos de desarrollo sustentable y el Acuerdo de París, esas soluciones que calzan en la caja no calzan con el futuro. Si repetimos los errores del pasado, vamos a ir de una crisis a la siguiente. Si solamente repetimos lo que hicimos la vez anterior, el futuro va a ser aún más oscuro, y lo que vemos en todo el mundo es que efectivamente estamos reaccionando ante los desastres, las crisis. Nos volvemos un poquitito reactivos. Significa soluciones temporales, quizá que en realidad no estamos manejando la incertidumbre del futuro. Tenemos que avanzar a ese futuro, porque tenemos que ser muy proactivos y utilizar el futuro como la inspiración, como la evaluación de ese futuro y la forma en cómo se hacen estas conexiones hacia mayor sustentabilidad. Pero es más difícil, y eso exige alejarse de la caja esta de regulación, legislación y de la forma como trabajamos. Eh, Eso es demasiado grande como para simplificarlo. Nos gusta tuitear, que las cosas sean pequeñas y simples, ¿no es cierto? Pero la simpleza puede ser buena quizá durante el corto plazo. La complejidad es increíble para el largo plazo. Si pudiésemos entender la complejidad, si solamente pudiésemos aceptarla como una oportunidad, eso exige que entendamos el cuadro completo a nivel sistémico. Ahora, conocemos a von Humboldt, ¿verdad? Él entendió y entendía las complejidades de tres formas. Él entendió la complejidad del planeta primero, y encontró la forma de mapearlo. También entendió la complejidad de la economía y la interacción social. Pero lo más importante, von Humboldt logró entender la complejidad de la política. Él entendía que la complejidad estaba en lograr la interacción de la economía con la ciencia, con la humanidad y con los círculos de poder. Este triángulo es importante y por esa razón están todos aquí tomándose de las manos, y es importante. Necesitamos un enfoque integral que sea de largo plazo, que aborde el futuro. Todos ustedes que no trabajan para el gobierno, ahora piensen, a ver. Sí, esto estamos hablando de Holanda. En realidad uno dice, eso termina como un libro en una repisa, pero necesitamos ese libro en la repisa para desarrollar un proyecto, porque un plan sin proyecto fracasa, no significa nada, es vacío. Pero un proyecto sin un plan en realidad se transforma en un incidente que tiene externalidades mucho más efectas que afectan muchas más cosas. El corto plazo, la innovación no puede avanzar sin un enfoque de largo plazo. El largo plazo, esto solamente puede hacerse si trabajamos en conjunto, si nos tomamos de las manos, entre los sectores, entre los intereses, entre distintas escalas. La colaboración inclusiva es clave en ese sentido. Ahora, yo nací como emprendedor, por decirlo así, lo heredé de mi padre. Hace 10 años comencé a trabajar para el gobierno. Un funcionario de gobierno habla de colaboración, puede ser, pero no sé. Como gobierno nos gusta cerrar la puerta y pensar en nuestros planes y luego tratar de abrirse, pero eso se aplica a las empresas y a la academia también. Es difícil trabajar con la gente que uno no conoce, es difícil trabajar con amigos, pero está bien, funciona. Incluso está bien trabajar con enemigos, incluso porque uno conoce las diferencias. Pero lo más difícil es trabajar con gente que no conocemos, aquellos que pueden tener algún tipo de pregunta o alguna respuesta con la que uno no está de acuerdo. La colaboración inclusiva significa que la puerta siempre tiene que estar abierta y que tiene que ser transparente. La transparencia es de importancia crítica por dos razones. El concepto de accountability, lo público y lo privado, donde tenemos que responder ante nuestros accionistas y grupos de interés, o al público tenemos que poder desarrollar el caso de negocios, y eso solamente se puede hacer si somos transparentes. Y tercero, vamos a cometer errores. Ese futuro y esos desafíos implica que no siempre vamos a hacer todo bien desde el principio. Entonces la transparencia es crítica para poder aprender. Si hacemos esto, si conectamos el largo y el corto plazo, ser inclusivos y a la vez transparente, vamos a desarrollar capacidades a nivel profesional y como personas, y capacidad también a nivel institucional para poder cambiar el sistema. Ahora, en mi trabajo en todo el mundo, utilizo el diseño e innovación para conectar estos cuatro pilares, porque hay una razón para esto.
El diseño, como en el caso de la ingeniería, está muy orientado a las soluciones y eso es lo que uno necesita. Uno quiere soluciones concretas para problemas difíciles. Entonces, el diseño puede presentarnos una solución. Eso es lo primero. Segundo, el diseño puede conectar estos puntos, puede transferirse a distintas escalas, puede llegar de la escala local y a nivel de cuenca o más allá de las fronteras. El diseño también puede abordar sectores e intereses, conectar lo social, lo cultural, lo económico y todos esos desafíos, pero también distintos intereses entre el ámbito público, privado, ONG y la academia. El diseño puede conectarse en el tiempo, proyectándose hacia atrás en la evaluación y proyectándose hacia el futuro con los escenarios técnico y oportunista. Pero tercero también, y aquí es donde von Humboldt nos dio una señal, el diseño puede ser político porque es aspiracional e inspiracional. Cuenta la historia de ese futuro mediante el diseño, nos puede ayudar a avanzar, porque ese camino hacia el futuro es tan complejo que necesitamos un poco de ayuda. Necesitamos ayuda con una narrativa, un relato que sea atractiva, pero que se base en hechos. Entonces es demasiado grande para nuestro sistema, pero también es muy grande para poder avanzar. Tenemos que incluir a todo el mundo y desarrollar mejor colaboración y coalición. Eso significa un lugar donde podamos trabajar en conjunto, un lugar seguro, donde no tenga que ver con negociación, sino que con colaboración. Ahora, la diferencia entre la colaboración y la negociación en realidad es más o menos de la forma siguiente. Si yo negocio, suponiendo que yo soy un buen negociador y tengo que hacer esto de vez en cuando, llego a casa y le digo a mi hija, mira, papá, le fue bien hoy día, logré un 80%. Y me va a decir, papá, mira, perdiste 20%. Me va a decir, yo me sentía muy orgulloso de haber logrado un 80% de lo que quería lograr. E inmediatamente ella me dice, oye, me dice que en realidad quedamos como en un 50-50. Cuando uno negocia, uno siempre termina cediendo y uno pierde, uno estima esa pérdida. Con la colaboración uno a veces no sabe tanto lo que quiere, pero sí uno sabe lo que aporta. Cuando la gente comienza a aportar valor a una conversación, eso crea un valor agregado al combinar el valor. Uno crea un enfoque ambicioso cuando esos valores agregados elevan el valor del todo. Entonces cuando uno vuelve tiene esta especie de sorpresa. Uno dice, mira, en realidad traje esto, pero mira lo que me dieron a cambio. Y todo el mundo se sorprendería de que la colaboración es la forma en que hay que operar en el futuro. Tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con dejar que el talento del mundo se conecte con el talento de los lugares. Tenemos que hacer las cosas de forma distinta. Los proyectos se dividen en etapas, en pasos, de modo que los socios y la gente con la que se trabaja desde el principio son muy distintos a aquellos con los que uno termina trabajando al final. Bueno, eso es difícil y es duro. Si yo soy el inversionista en la sala de un proyecto desde el día uno, aun cuando no sepa a qué me estoy dedicando, esa persona va a entender cómo evaluar esa innovación una vez que se llegue ya a la etapa de implementación. Entonces, cambiar la coalición, sumarse a todos los socios desde el principio, es una forma de avanzar. Y los economistas, ¿hay economistas en la sala o no? ¿Sí? ¿Tenemos economistas? Sí, sí hay economistas en la sala. Ellos ya lo calcularon. Dicen, si nosotros invertimos, maximizamos la oportunidad. Y con la maximización de las oportunidades también elevamos el desempeño. Entonces, la inversión inicial, los millones que hay que gastar para poder gastar miles de millones son críticamente importantes y esos millones son difíciles de encontrar. Tenemos los miles de millones para inversión en infraestructura, pero es bastante difícil encontrar aquellos millones que se necesitan para llegar a casos de negocios y lograr seguir adelante con la inversión e invertir entre nosotros para poder colaborar. Esos millones son de importancia crítica si uno quiere resolver y trabajar, por ejemplo, las crisis globales. En Holanda llevamos mucho tiempo haciendo esto. Este es Holanda, a propósito. Se ve como Bangladesh casi, ¿no? Es porque en realidad le di una vuelta para tener la sensación de que efectivamente, ¿por qué se llama The Netherlands, los Países Bajos? Es un lugar muy acuático, están todos estos ríos que finalmente desembocan en el mar y hay una razón para eso. Cientos de años atrás Holanda era incluso más húmedo, había más agua. Y si los economistas hubieran sido reyes, habrían dicho, en realidad vamos a irnos a Alemania o Francia, habrían dicho, no había un caso de negocio para transformar el agua en tierra, pero los holandeses son bastante testarudos y mediante ingeniería y colaboración transformaron el agua en territorio. Todo color todos los colores de este mapa eran agua. Todos los colores que aparecen en el mapa
se manejan 24 horas al día, 7 días a la semana. En este momento que estamos hablando, eh, eh, tenemos gobiernos, empresas, ONGs que se están encargando de este manejo. Transformamos el agua en tierra, una tierra que es próspera y que es libre, pero que tiene que manejarse mediante la colaboración todos los días. Uno piensa que es solamente ingeniería, pero no, es el colectivo. En el siglo XII, ¿se imaginan el siglo XII? Es difícil en algunos casos imaginárselo. En el siglo XII no éramos un país todavía, no éramos un reino siquiera, sino que la comunidad se unió y dijeron en realidad queremos tener los pies secos y entendieron que la única forma de hacerlo era mediante colaboración para poder tener un lugar seco que además fuera más sano. Trabajaron en conjunto, se pagaron un poco de impuestos, fue la primera autoridad de agua, o sea, 900 años atrás. Eran 3.000 personas, se reunieron para trabajar de forma colectiva y más eficaz, mediante un gobierno más efectivo. Ahora tenemos 21 autoridades regionales que trabajan en todo el país. La OCDE ha evaluado a estas autoridades que son el nivel más eficiente del gobierno de Holanda. Es la cuarta capa de gobierno que se encargan de la seguridad hídrica en combinación con el sector privado y con las comunidades locales también, que se encargan de calidad del agua. La seguridad y la calidad, que son los dos principios sobre los cuales se basó Holanda. Desarrollamos las ciudades, el territorio y también nuestras instituciones. Antes de que hubiese una constitución, antes de que hubiera un reino, el agua estaba en la esencia de nuestra cultura y forma parte de la constitución y también de la cultura de nuestro reino. Pero en realidad, ¿qué significa más que un dique y una represa? El agua, se dice, es salud. Entendimos eso desde el principio. Y, por ejemplo, los brotes de cólera en el siglo XIX nos dieron la idea de que en realidad había que manejarlo con equidad, seguridad y calidad. Desarrollar nuestras leyes de construcción de vivienda, planteamos la idea de que toda casa, todo hogar debía tener acceso a agua limpia para beber y también sistemas de desagüe, etcétera, en distintos tipos de silos dentro de toda Holanda y en todos los niveles de ingreso. La gente ha tenido acceso a agua limpia y ha podido manejar, y el manejo del agua limpia en forma integral, no solamente mirando hacia atrás, sino que también viendo hacia el futuro, en un programa Delta que aborda el futuro para la seguridad de nuestro país, los diques, las represas y la planificación urbana, pero también la seguridad del mundo, porque hay mucha conectividad, por supuesto, con la salud y con la calidad, mediante la innovación, utilizando técnicas no solamente para limpiar el agua, sino que utilizar también el sobrante para poder reducir los consumos de energía, y eso sí permite nuevamente limpiar el agua y reutilizar el agua una y otra vez a nivel industrial, agrícola e incluso para el consumo humano. A la derecha tenemos Hannes Boulder, que es una de esas plantas de sanitización de agua. Están las dos ubicadas en el norte. Por supuesto, el exceso de agua es nuestra historia. Hemos construido en respuesta a los desastres, por ejemplo, del año 1916. Hoy en día, esto forma uno de nuestros principales lagos. Hoy en día, en realidad, se hace una perforación en el dique hoy en día. En realidad, se conoce la historia esa cuando se pone en el dedo, en la apertura de un dique, luego se saca el dedo, pero en realidad queremos aprender, queremos entender. El dique en realidad evita que los peces se desplacen demasiado, entonces ahora hacemos una perforación, construimos un río para la migración de los peces solamente por efectos ecológicos, solamente por efectos medioambientales, y a la vez mantenemos el alto estándar de seguridad. Entonces un dique abierto, casi 2.000 personas murieron. Desarrollamos estas obras, estos deltas, mediante planificación y diseño. El desarrollo de cada delta en condiciones distintas. Primero una barrera dura, luego se incorporó a parte del paisajismo y finalmente se abre para que los peces puedan fluir, para obviamente prevenir un desastre. En el año 95, Holanda prácticamente se inundó completa. Con esto tuvimos que evacuar a más de 250.000 personas. Y nos dimos cuenta que no nos estábamos preocupando. También habíamos perdido nuestra capacidad de enfocarnos en los ríos. Y se puede entender esto también. Chile es un país largo, tiene mucho territorio donde hay cientos de ríos que vienen de los Andes y terminan en el océano.
Preocuparse de los ríos es crítico y es esencial para la ecología, el medio ambiente, la agricultura, la energía, la minería, los puertos, etcétera. Nos gusta canalizarlos y se nos olvida cómo se comportan. Entonces dijimos, tenemos que crear espacio para los ríos nuevamente. Más de 30 proyectos, se invirtieron más de 3.200 millones para sacar a la gente de la zona riesgosa. Desmitificando un poco, en Holanda tampoco a la gente le gusta el gobierno, no se preocupen, esto no es un lugar loco en el planeta, digamos, tampoco nos gusta cuando el gobierno les dice a uno salga de aquí por seguridad. No es la forma como se hace en realidad. Tenemos que trabajar en conjunto para encontrar soluciones que den cabida a todas las necesidades, entendiendo el futuro. Desplazamos a la gente de sus hogares a veces, pero no hubo juicios. ¿Por qué? Porque invertimos algunos millones para lograr finalmente invertir miles de millones. Pero obviamente aceleramos la implementación mediante la colaboración. Creamos oportunidades increíbles de desarrollo. Esto era tierra, se lo devolvimos al río prácticamente, el territorio. El valor del terreno aumentó, por supuesto, así que hay también un caso de negocios en el caso de una decisión económica y ecológica. Lo mismo pasa con estas zonas, construir, por ejemplo, un estacionamiento dentro de las dunas, de modo que la ciudad que está atrás es más segura respecto de las inundaciones, pero también turísticamente más atractiva, porque los automóviles se estacionan en esta zona. Un espacio público maravilloso, lo mismo hicimos en Severiña, con un dique que está en la duna que protege la ciudad de La Haya, y lo que genera mayor desarrollo público. Entonces es un desarrollo a nivel de activos y un caso de negocios importante. La segunda extensión del puerto de Rotterdam, hecho por el sector privado, quedó atascado un poco en obstáculos legales durante un tiempo, y hasta que descubrimos que la forma de avanzar era incorporar todas las necesidades. Entonces ahora la segunda ampliación del puerto tiene una playa. Creció porque es maravillosa la playa. Vemos leones marinos y tiene también un valor ecológico increíble. La segunda ampliación del segundo puerto más grande del mundo, y tiene electricidad limpia que proviene de los molinos, de los generadores eólicos. Nosotros dragamos y desplazamos arena. Por ejemplo, se puede construir una isla frente a la costa y aprovechar la corriente. La corriente que proviene del sur efectivamente toma la arena y la dispersa a lo largo de toda la costa, generando mayor seguridad. Entonces, en realidad, aquí prácticamente se puede utilizar esta isla para turismo y para recreación. Incorporar agua en la forma como desarrollamos nuestro país y como planificamos las ciudades significa que en realidad son playas, son zonas que se pueden llenar de gente. Aquí, por ejemplo, tenemos un shopping center que permite el esparcimiento de la comunidad cercana. Estos parques que están a lo largo de las riberas de los ríos en la ciudad de Rotterdam, por ejemplo, que permiten mitigar el impacto de las inundaciones y elevar la calidad del agua. Se puede abrir partes se puede impedir que el agua pase al sistema de desagüe y así se mitiga el impacto. También es importante combinar aspectos ecológicos con aspectos de agua potable en un lugar de natación. O cerca de Rotterdam tenemos esta instalación de remo donde se realizan campeonatos mundiales, pero a su vez es un lugar donde se puede almacenar grandes cantidades de agua en caso de escasez. Hay que abordar estos temas de forma integral y así combinar los distintos desafíos. Se puede proteger una ciudad con diques, dunas, se puede planificar de forma integral e innovadora y estar preparados para responder ante un desastre. Adaptación al cambio climático es esencial para poder proteger el país hoy y prepararlo para el futuro también. El cambio climático también mitiga el riesgo, la adaptación mitiga el riesgo. Hay que abordar ambos. Gracias al Acuerdo de París, sabemos que tenemos que tener mejores políticas. Ahora bien, ¿por qué soy un enviado especial? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, Holanda entendía que el mundo, en cuanto al agua, enfrenta un desafío enorme y hay que juntar todos los distintos
puntos, es decir, la colaboración. Entonces, cuando el gabinete me acercó hace 5 años, me preguntó si yo quería ser el enviado especial, viajar por el mundo, crear coaliciones, crear conciencia y trabajar en la colaboración. Yo dije que sí, perfecto. Voy a viajar por el mundo, no para vender nuestro conocimiento y expertise, sino para formar coaliciones. Estamos en Chile con ese fin, trabajando en Santiago, en Coquimbo, buscando soluciones a problemas complejos, soluciones integrales, y necesitamos su ayuda en esta colaboración para abordar este futuro incierto. No lo puedo hacer solo, ustedes tampoco. Necesitamos el uno al otro, todo el mundo, para trabajar conjuntamente en Chile, en Mozambique, en donde sea. Todas las partes interesadas, públicas, privadas, pequeñas, grandes, todos somos importantes en esta coalición. Tenemos una coalición de países con delta como los Países Bajos. Hemos creado este panel de alto nivel del agua. Trabajamos con el Banco Mundial. Este año hemos abierto el Centro Global de Excelencia para Adaptación al Cambio Climático en Holanda, y les invitamos a unirse a nuestro esfuerzo a buscar soluciones innovadoras para el mundo, porque son los proyectos a nivel comunitario, a nivel de terreno, que realmente van a modificar las vidas de todos. No son las políticas, sino los proyectos. Tenemos que escalar hacia arriba, hacia afuera. Y, por ejemplo, en Myanmar, en el delta del Nilo, Mozambique, tenemos planes maestros para mejorar los puertos. En Polonia, por ejemplo, en Vietnam, en todas partes. No hay que recordar todos estos nombres. Solamente cumplo con ilustrar que a nivel mundial el agua es el tema que nos une a todos. Es el desafío y la oportunidad a la vez. Podemos aprender de ejemplos de los demás. El cambio climático hace que el futuro sea más pesimista, por supuesto, pero hay lugares que ya han enfrentado años y años de escasez de agua o de inundaciones. Trabajamos en África, de hecho, desde mi país. Nosotros, Holanda, lanzamos una iniciativa denominada la Iniciativa de Agua, Paz y Seguridad para trabajar con agricultores y darle una oportunidad hacia el futuro, y nos hemos concentrado en los peores lugares del mundo. Estos son grandes oportunidades de aprendizaje, y no son los peores lugares del mundo, sino son lugares que enfrentan los peores desafíos. Entonces hay que trabajar con los pioneros, las personas que están en las zanjas luchando contra el cambio climático. Hemos desarrollado una aplicación para entender las lluvias en África, para que sepan cuándo hay que irrigar, cuándo hay que fumigar, y si se puede hacer en África, se puede hacer en América Latina, en Europa. Tenemos la tendencia de ir a los lugares donde las cosas ya están en mal estado, pero hay que adelantarse a este mal estado, hay que estar preparado y no solamente actuar después del desastre, post-desastre, sino pre-desastre. Es importante desarrollar un plan y un abordaje utilizando datos para evaluar el uso de agua por parte de los agricultores y creando capacidad. Esto lo hemos hecho en Sudáfrica en un proyecto que se llama HydroNet. Y esto nos permite reducir las pérdidas de agua. Y bueno, las Naciones Unidas trabaja estrechamente con los Países Bajos también, recopilando estos datos en los lugares más candentes del mundo. Recopilamos datos en línea en una plataforma de esta red, y queremos diseminar esta información a nivel mundial. Y fue el grupo de trabajo del presidente Obama que lideró esta actividad y me llamó después de un huracán y decía que queríamos aprender del futuro, aprender del pasado para aportar al futuro. Y nosotros creamos una coalición. Esta es la última parte de mi presentación. Es una coalición que se llama El Poder del Diseño. ¿Cómo podemos desafiarnos? ¿Cómo podemos mejorar la colaboración y la innovación como camino hacia el futuro? A veces, bueno, nos quedamos
atascado, enfrentando desafíos muy difíciles, como un huracán, por ejemplo. Entonces desarrollé un concurso de diseño, fomentando la competencia, fomentando los desafíos que tiene que enfrentar el mercado. Nosotros utilizamos las investigaciones y así implementamos los mejores proyectos a nivel nacional en los Estados Unidos. Son grandes inspiraciones. Tenemos un ejemplo de una zona inundada, pero que hemos buscado la forma de que mejore su capacidad de absorción y así protegemos la isla. Tenemos otro ejemplo de una bahía, igual a muchas bahías a nivel mundial, donde hemos mitigado el efecto de inundaciones utilizando diques artificiales que ayudan a mejorar el entorno ecológico de los peces. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, con islas artificiales para proteger las costas. Hemos elegido los 6 mejores proyectos presentados. Y bueno, este gran concurso tuvo mucho éxito. Y después de esto, el presidente solicitó nuestra ayuda para trabajar en otras partes, aplicando esta misma metodología que se basa en la colaboración en terreno. Tenemos otro ejemplo en California, no debido a un desastre, sino porque queríamos adelantarnos a los desastres. Es un proyecto de resiliencia también que se va a implementar en los próximos años. Hay que replicar estos proyectos a nivel mundial y Chile es un terreno fértil para esto. Tenemos ejemplos de trabajos en Asia con los bancos de desarrollo, evaluando la larga lista de lugares muy vulnerables. Hemos elegido Chennai en India, Cuba, o un lugar, mejor dicho, en Bangladesh y otro lugar en Indonesia. Hemos trabajado en estas 3 ciudades con proyectos innovadores. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, actuar ahora, unirnos, tomarnos de la mano. ¿Se acuerdan que nos tomamos de la mano al inicio de esta presentación? Mañana, ojalá que lo volvamos a hacer con el fin de evitar desastres, incendios forestales como los que tuvieron ustedes en Chile. Hay que proteger los lugares vulnerables. Son lugares increíbles. Tenemos tantas oportunidades, tantos activos que hay que proteger. Y esto se hace trabajando conjuntamente. Y hay que actuar hoy, ahora. Porque la verdad que no se trata tanto de nosotros, ni de mí, sino de los niños, de las generaciones futuras. Gracias.